En vivo, Javier Milei en la radio nos responde el nuevo acuerdo del FMI. ¿Lo escuchamos juntos? El tema del anuncio que acaba de formular el ministro Caputo, en sentido de que les van de que el Fondo Monetario Internacional, si no interpreté mal, les va a prestar a la Argentina 20.000 millones de dólares de libre disponibilidad. A ver, lo que manifestó hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, es que la operación, digamos, en la que estamos trabajando es una operación por 20.000 millones de dólares, que sumado a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y CAF, permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50.000 millones de dólares. Es decir, el balance del Banco Central, que hoy cuenta con reservas internacionales brutas de 26.000 millones de dólares, pasaría a contar por lo menos con 50.000 millones de dólares. Ese es el primer punto principal. Además, hay que hacer algunas aclaraciones sobre las características del programa, que es absolutamente distinto a lo que ha pasado no solo en la historia argentina, sino en la historia del Fondo Monetario Internacional. Los programas tradicionales que ha enfrentado el Fondo Monetario Internacional a lo largo de su historia son de países que de repente tienen déficit fiscal, se estaban financiando en el mercado de capitales, y cuando se produce un corte en el financiamiento, el Fondo Monetario Internacional le brinda una asistencia para que haga de manera suave y lenta el ajuste y le financia esa transición, le financia la corrección fiscal y el rollover de la deuda. Básicamente, eso es un programa tradicional del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que está diciendo? Que normalmente en las situaciones de crisis donde un país solamente pierde más plata de lo que realmente ingresa, caen al fondo para hacer un rollover, o sea, para pagar esa deuda, esa plata, ese déficit a un menor costo de interés. Eso es lo que está diciendo. Eso es normalmente la situación del fondo, que como el gobierno ya pasó el motosierra, acá es una situación distinta. Y esto es lo que está explicando ahora. En el caso argentino la diferencia es totalmente abismal, porque en el caso argentino, Argentina ya hizo el ajuste. Argentina hizo ajustes muchísimo más profundos que los que demandaba el propio Fondo Monetario Internacional. Recordemos que nosotros hicimos un ajuste fiscal en el Tesoro de 5 puntos del PBI en un año. Exacto. De hecho, alcanzamos el equilibrio en el primer mes de gestión, e hicimos un ajuste de 10 puntos del PBI en el Banco Central. Es decir, que Argentina ya la parte del ajuste la hizo. Y que lo más significativo en esto, y si usted me lo permite, sí, voy a citar una frase que usó el otro día el profesor de Pablo en una entrevista con La Nación Más, con José del Río, que es muy importante que lo hayan mencionado, que es la cuestión moral que estamos discutiendo acá. ¿Por qué? Es decir, porque básicamente el Banco Central, en su pasivo que tiene, la base monetaria, ¿sí? Y tiene otros pasivos remunerados. Es decir, en general, el profesor de Pablo lo hizo de una manera muy gráfica y espectacular. Dice, mire, suponga que usted tiene que lo quiere cerrar el Banco Central. Entonces, ahí hay una deuda que tiene el Banco Central con los argentinos, que es la base monetaria y los pasivos remunerados. Bueno, tradicionalmente, ¿qué piensa el político argentino? Bueno, haga con eso un supositorio, ¿sí? ¿Cómo haga con eso un supositorio? Y agarre los billetitos, enróllelo y úselo de supositorio. Eso es la tradicional política argentina. Eso es, por ejemplo, lo que le hizo la señora Cristina Fernández de Kirchner, que viene ahora a cacarear, ¿sí? Que estafó a los argentinos cuando, por ejemplo, hizo el préstamo del Bicentenario, que se llevó 10.000 millones de dólares, que a plata de hoy serían 15.000, contra papelitos. O sea, puso papelito de colores y ella fue y agarró y se la gastó. Es decir, por lo tanto, aquellos que están además con ochantas mandriles, que están criticando a esta operación, me parece que entonces que expliquen por qué les pareció buena entonces la operación que hizo Cristina Fernández de Kirchner, estafando a todos los argentinos al poner papelito de color y llevarse los dólares. Claro. Entonces, la operación acá consta que Argentina va a recibir, el Tesoro Nacional va a recibir esos dólares del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales, y con esto se va a cancelar letras intransferibles. Por lo tanto, esto representa una forma de, y de hecho lo es, de fortalecer la hoja de balance del Banco Central. Es decir, ahora los pesos, en lugar de estar respaldados por papelito de colores, ahora van a estar respaldados por dólares. Entonces, eso no es menor, porque eso es un cambio muy drástico en la economía, porque los papelitos de colores son todos esos bonos que se metieron durante la época del déficit. Entonces, ¿de dónde sacamos el dólar? Igual te damos un papelito de color a fondo de decir, che, te lo vamos a pagar algún día. Y eso es lo que quiere sacarse. Quiere que haya dólar, quiere que haya papelito de colores. Es por eso el préstamo. Mire, le paso, si usted me permite. Por favor. Digo, porque esto solamente déjeme decirle, presidente, que se suma Horacio Cava, que habitualmente a esta hora hacemos el pase en el Observador 107.9 con él. Lo saluda Horacio Cava. Buen día, presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Horacio? Un placer enorme gracias, que también te vas a sumar en esta charla. Me pone muy feliz tener la posibilidad de hablar con ustedes dos a la vez. A ver, entonces empecemos a repasar los números y veamos que muchas de las cosas que se han estado diciendo los últimos días carecen totalmente de sentido. Y que por una cuestión del hermetismo que requiere una operación de estas magnitudes, o sea, nosotros necesitábamos ser herméticos. Hasta que anoche, Cristalina le dio Georgieva le dio el ok a Toto Caputo para poder revelar el monto. Exactamente. A ver, si ustedes se fijan, yo recién dije, las reservas internacionales brutas van a pasar a ser de por lo menos 50.000 millones de dólares. Es decir, que en el activo del Banco Central vamos a pasar a tener 50.000 millones de dólares. Entonces, el punto es, bueno, ¿qué tenemos en el pasivo? Si yo tomo la base monetaria en el formato tradicional, que tiene que ver con los pesos que nosotros usamos para hacer transacciones y el encaje de los bancos, es decir, el efectivo que los bancos tienen en caja, esos son 29 billones de pesos. Si yo esos 29 billones de pesos los convierto al tipo de cambio oficial, la base monetaria de Argentina son 26.000 millones de dólares. ¿Y eso es decir, tendríamos una base, ¿cómo? ¿Y eso qué significa, presidente, para que lo entendamos? Significa que cada peso tiene el doble de respaldo de dólares, básicamente, al tipo de cambio oficial. Importante. Porque eso. al tipo de cambio oficial, la base monetaria sería de 26.000 millones de dólares y tenemos reservas brutas por más de 50.000 millones de dólares. Presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? Dame un segundo, Luis. Sí, por favor. Sí, por favor. Esto que está diciendo es muy importante, porque el respaldo de esos pesos, no olvidemos que durante el gobierno anterior se metieron tantos pesos que cada vez había más cantidad de pesos con respecto a cantidad de dólares.
ahora hay que meter más dólares con respecto a cantidad de pesos. O sea, a la inversa, esa es la jugada. Porque quiero que queden claras las cuentas. Exacto. Y lo vamos a poner en otros términos. Si lo hacemos al tipo de cambio paralelo, ¿sí? De 1.300, la base monetaria sería de 22.000 millones de dólares. Es decir, tengo 50.000 millones de dólares para respaldar 22.000 millones de dólares. O sea, tengo más que el doble. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Sí, está diciendo que no hay peligro, está diciendo que no hay peligro ni de corrida, y la pregunta es, estoy diciendo que hablar del tipo de cambio es irrelevante, porque son tantos los dólares que respaldan la base que me podría sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían además 24.000 millones de dólares. Y para que se entienda todavía más, está diciendo que de ninguna manera va a haber una devaluación. Pero obviamente si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. O sea, no hay es devaluación. decir, si tengo respaldo por 50.000 millones y la base lo quiere hacer al oficial 26.000 millones de dólares, al paralelo 22.000, o sea, tengo el doble. Entiendo. Suponga que usted me dice, no, bueno, pero usted también tiene pasivos remunerados y yo también quiero cubrir los pasivos remunerados. Bueno, los pasivos remunerados hace que la base monetaria amplia entonces se vaya a 47 billones de pesos. Quiere decir que al tipo de cambio oficial son 42.000 millones de dólares, o sea, menos que lo que tengo de reservas brutas internacionales. ¿Lo quiere hacer al paralelo? Bueno, son 36.000 millones de dólares, o sea, al paralelo me sobran 14.000 millones de dólares, al oficial me sobran casi 10.000 millones de dólares. Entiendo. Presidente, Es decir, es irrelevante la discusión cambiaria. Okay. Solamente los mandriles econochantas de Argentina se ponen a operar con esa cuenta. bien, le quiero... Eso no es menor, eso es muy importante porque está aclarando que quieren hacer una y otra vez hincapié en la devaluación. Eso es lo que quieren los cucas decir. Entonces acá Javier Milei aclaró por qué piensa plata para que en caso de cualquier corrida y demás no pase nada. preguntar, porque hay mucha gente, obviamente, que está atenta a todas estas cuestiones técnicas que usted está explicando, pero al mismo tiempo por ahí algunos quedan afuera. Y muchos recuerdan, basado en la poca información que a veces se tiene, acuerdos previos con el Fondo Monetario Internacional, que usted fue muy crítico. Es más, en estos días hubo gente que estaba recordando algunos mensajes suyos, criticando el por qué fue el gobierno a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Y cada vez que en los acuerdos anteriores se anunció, se planteaba como que era una solución, que esto venía a solucionar y después nos enterábamos que venía muy complicado. Más o menos para que lo entendamos todos. ¿Por qué usted criticaba anteriores acuerdos y por qué este va a funcionar? ¿Qué es distinto de este acuerdo? Bien, ¿puedo hacer algunos como suerte de parroquiales? Antes, para acomodar la discusión. Yo en aquel momento me opuse al acuerdo y dije que iba a terminar mal. Sí. ¿Y cómo terminó? Mal. Bien, ok, primer punto, con lo cual acerté. Sí. Segundo punto, desde que asumimos, hay un conjunto de conochantas mandriles que viven criticando y sin embargo dijeron que el tipo de cambio se iba a ir, digamos, a 3.000, que a plata de hoy sería 6.000, otros hablaban de 10.000, otros que a plata de hoy, los 8.000 que decían serían 16.000. El tipo de cambio, ¿cuánto se movió? 15%. O sea, con el crawling peg del 1%, que es 13%, ¿ok? Con lo cual, ¿acertaron? No, erraron todos. Yo pediría que tengan un ejercicio de modestia, de que le vienen errando todo el tiempo y, digamos, traten de escuchar lo que estamos haciendo. Primero ejercicio, ¿no? O sea, ¿por qué no tratan de entender cómo funciona el modelo antes de criticar sin saber? Ahora voy a explicar por qué yo critiqué el anterior acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El primer punto es porque significaba un aumento de deuda. Y para mí, el aumento de la deuda es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque es pasarle la fiesta de la generación presente a la generación futura, generación que ni siquiera vota. O sea, es profundamente inmoral eso, porque usted le está trasladando el ajuste a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, o sea, lo cual es profundamente inmoral. O sea, porque eso implicaba un aumento de deuda. O sea, primer punto. Segundo punto, el caradura inmoral, y perdón, yo tengo que hacer un esfuerzo para contener las palabras, de ese impresentable que teníamos, el pasante, que oficiaba de ministro de Economía, ¿sí? Tenía la caradurez de decir que no había ajuste fiscal. Y cuando usted miraba, entonces, ¿cómo corregía? ¿Cómo es que no había ajuste fiscal y mejoraba el resultado fiscal para poder acceder al acuerdo con el fondo? Sucede que el señor decía que como el gasto público no bajaba, entonces no había ajuste fiscal. Es decir, que nos iba a reventar la cabeza a todos con impuestos. Obviamente. ¿Okay? Con lo cual, digamos, ese tipo de ajuste es recesivo. Y de hecho, ese señor se fue en el medio de una crisis, ¿sí? Porque presten atención, más, porque eso no es menor, porque las provincias están haciendo lo mismo. No te están diciendo que hay ajuste, pero te aumentan impuestos. O sea, las provincias están haciendo lo mismo que hacía Martín Guzmán. no nos olvidemos que nos dejaron plantada, porque después vino, digamos, Bataki, otro desastre, y después vino Massa Sarasa, ¿sí? Y que dejó la inflación corriendo al 54% mensual de mayorista, o sea, 17.000 anual. El sinceramiento de los precios implicó llevar la pobreza al 57%, ¿sí? O sea, y combinábamos lo peor de las tres grandes crisis de la Argentina, ¿no? Porque combinábamos el desequilibrio monetario del Rodrigazo, del 75-76, combinábamos con niveles de pobreza mucho más altos que los que teníamos en la salida de la convertibilidad y un desequilibrio en el Banco Central peor que el que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín del 89. Ese paquetito nos dejaron, ¿no? Lo cual iba a ser la peor crisis de toda la historia argentina. Dicho esto, la realidad es que este acuerdo, ¿qué es lo que tiene de distinto? Que no sube la deuda. Porque es tomar esos fondos del Banco Central para pagar la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Eso implica que al mejorarle el respaldo a los pesos que andan circulando, la moneda se fortalece, vale más. ¿Cuál es la contracara de eso? Que usted tiene menos inflación. Es decir, y esto no pasó nunca. De hecho, la deuda va a bajar después de esto. Porque como los títulos no cotizan a la par, entonces vamos a poder cancelar más deuda todavía. Vamos a hacer un saneamiento del balance del Banco Central con además caída de la deuda bruta total. Presidente, esa es la gran diferencia. Bueno, presidente, ¿y cómo explica usted? ¿Puedo hacer una nota más, por favor, Luis? Porque viene a lo que preguntó Horacio. Perdón, sí. No, por favor. que te haya interrumpido. No, por favor. Pero el punto es el siguiente. Yo les recuerdo, cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer el ajuste que hicimos, decían que era imposible. Sin embargo, nosotros ajustamos 5 puntos del PBI y lo hicimos en un mes. ¿Sí? Más después en 6 meses tardamos en hacer el ajuste del Banco Central, que son 10 puntos más. ¿Qué nos dijeron después de eso? Que entonces íbamos a hundir a la economía. De hecho, digamos, cada vez que se hicieron ajustes de estas características, por lo menos la economía debería haber caído más de 10%. ¿Sí? Sin embargo, este año que pasó, la economía, medida por el estimador mensual de la actividad económica, terminó 5% arriba del año pasado. Es decir, no solo que bajamos la inflación de 54 a menos del 1,5% en mayoristas,
No solo eso, con lo cual terminamos con deflación en dólares, no solo eso, sino que además, como si esto fuera poco, bajamos la pobreza del 57 a 34, con lo cual sacamos de la pobreza más de 10 millones de personas y el PBI subió. Es decir, ¿por qué? Porque esta vez, ¿por qué ha sido diferente? Porque es la primera vez en 124 años que el ajuste fiscal se hizo castigando al Estado y no al sector privado. Y esa es otra gran diferencia que esta gente no quiere aceptar y que no puede ver. Yo no sé si no puede verlo porque son obtusos, porque son necios o porque directamente presentan un déficit de IQ severo. Hasta hay un fragmentito explicando el contexto de la decisión económica, de cómo se renueva el pasivo, cómo se trabaja después fuertemente para que si hay una corrida o algo, tener el respaldo, cómo se reduce la deuda. Bueno, ahí explicó el presidente Javier Milei. Te invito a que me digas vos si estás de acuerdo con la decisión que se están tomando y si el país va por un buen rumbo. Soy Fagor Tatín, gracias por sus comentarios, por su me gusta. No se olviden suscribirse y acompañarme en mi candidatura.